8.000 millones de pesetas. Esa es la escalofriante cifra que Mario Conde, el banquero más mediático de España, desvió de Banesto, el séptimo banco del país. Este no es un relato cualquiera, es la historia de cómo un hombre con un intelecto brillante usó su posición para orquestar uno de los mayores desfalcos financieros de nuestra historia y cómo, a pesar de las condenas, su figura sigue siendo un símbolo de impunidad para muchos. Vamos a destapar la verdad oculta tras el caso Banesto, un escándalo que sacudió los cimientos económicos de España en los años 90. Veremos su ascenso imparable, los intrincados mecanismos de la estafa, la dramática intervención del Banco de España, las sentencias que le llevaron a prisión y el controvertido epílogo de un hombre que para muchos siempre estuvo por encima de la ley. Esto es lo que nadie te contó sobre Mario Conde y el robo de Banesto. Mario Conde no era un banquero tradicional. Era un abogado del Estado con una ambición desmedida y una mente prodigiosa. Su carrera fulgurante comenzó en la industria farmacéutica, escalando rápidamente en Merck y más tarde en Antibióticos S.A. En 1987, junto a Juan Abelló, dio el gran salto. Se hizo con el control de Banesto, uno de los bancos más antiguos y prestigiosos de España. Con apenas 39 años, Conde se convirtió en el presidente de la entidad, prometiendo modernidad y expansión. Su imagen carismática y su oratoria cautivadora lo convirtieron en un icono social, un símbolo de la nueva España que emergía. Parecía imparable, un visionario capaz de desafiar a la vieja guardia financiera. Pero detrás de la fachada de éxito y brillantez se gestaba una oscura trama que acabaría por desvelar la verdadera naturaleza de su ambición, una que no conocía límites éticos ni legales. Su ascenso fulgurante era en realidad el preludio de una caída estruendosa, arrastrando consigo la credibilidad de todo un sector y los ahorros de miles de clientes. La estafa de Banesto no fue un simple robo, sino una compleja telaraña de operaciones financieras opacas. Mario Conde utilizó sociedades instrumentales, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, para desviar fondos del banco. La técnica más recurrente eran los autopréstamos. Banesto concedía créditos millonarios a empresas vinculadas al propio Conde o a sus allegados sin las garantías adecuadas y con la intención de que nunca fueran devueltos. Estas sociedades, como Argentia Trust o Balice, eran meras pantallas para disfrazar el saqueo. Se estima que el agujero patrimonial de Banesto provocado por estas operaciones fraudulentas y una gestión temeraria ascendía a más de 600.000 millones de pesetas. Los 8.000 millones de pesetas que nos ocupan eran solo una parte de este gigantesco fraude relacionado con operaciones de compraventa de acciones de Banesto con dinero del propio banco. Una auténtica ingeniería financiera diseñada para su beneficio personal a costa de los accionistas y depositantes. Una trama que se tejía en las sombras mientras en público Conde se erigía como el adalid de la nueva banca. El entramado era tan sofisticado que tardaría años en ser desentrañado por completo, revelando la audacia y la falta de escrúpulos de sus artífices. El 28 de diciembre de 1993, un día de los inocentes que nada tuvo de broma, el Banco de España intervino Banesto. Fue un terremoto financiero sin precedentes. La inspección del supervisor bancario había revelado un agujero patrimonial insostenible producto de años de gestión fraudulenta y operaciones irregulares. El Banco de España, bajo la dirección de Luis Ángel Rojo, tuvo que actuar para evitar un colapso que podría haber arrastrado a todo el sistema financiero español. La noticia estalló como una bomba, conmocionando a la sociedad y provocando la dimisión de Mario Conde como presidente. La imagen del banquero brillante se hizo añicos, revelando al estafador. Se inmovilizaron los fondos de los depositantes, generando pánico y desconfianza. El Estado tuvo que inyectar fondos públicos para sanear la entidad y garantizar los ahorros de los clientes. El coste del rescate fue gigantesco, asumiendo una factura que recayó sobre todos los contribuyentes españoles. Este evento marcó un antes y un después en la regulación bancaria del país, pero también dejó una profunda cicatriz en la confianza pública, mostrando la vulnerabilidad de un sistema que hasta entonces parecía intocable. Tras la intervención, Mario Conde se enfrentó a un largo y complejo laberinto judicial. El caso Banesto junto al caso Argentia Trust se convirtieron en símbolos de la lucha contra la corrupción financiera en España. En 1994 Conde fue detenido y pasó 34 días en prisión preventiva. El proceso judicial fue interminable, con múltiples ramificaciones y recursos. En 1997 la Audiencia Nacional lo condenó a 10 años de prisión por apropiación indebida y estafa en el caso Argentia Trust, aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena. Posteriormente, en el año 2000, fue condenado a 10 años y 2 meses por el caso Banesto, por estafa y apropiación indebida de los famosos 8.000 millones de pesetas, una cifra que el Supremo elevó a 15 años y 6 meses. Finalmente, en 2005, tras cumplir una parte de su condena, obtuvo el tercer grado y fue puesto en libertad. A pesar de las condenas y de haber sido inhabilitado, muchos sintieron que la justicia fue demasiado laxa con un hombre que había causado un daño tan inmenso al patrimonio público y a miles de personas.
Las penas parecían insuficientes para la magnitud del fraude, dejando una sensación de impunidad en el aire. La salida de prisión de Mario Conde no significó su desaparición de la esfera pública. Volvió a los medios a escribir libros y a participar en tertulias, manteniendo una imagen de hombre sabio y víctima de un complot. Pero la sombra de la justicia volvería a cernirse sobre él. En 2016 fue nuevamente detenido, esta vez en el marco de la Operación Fénix, acusado de blanqueo de capitales procedentes del caso Banesto. Se le imputó haber repatriado parte del dinero defraudado, demostrando que su actividad ilícita no había cesado. Aunque fue puesto en libertad bajo fianza, este nuevo episodio reavivó el debate sobre su figura y la percepción de impunidad. Para muchos, Mario Conde representa la cara de una élite financiera que parece operar con sus propias reglas, ajena a las consecuencias para el ciudadano común. Su historia es un recordatorio de cómo el poder y la influencia pueden a veces sortear o suavizar las consecuencias de actos criminales, dejando a miles de víctimas sin reparación y a la sociedad con una profunda sensación de injusticia. Su regreso a la vida pública a pesar de las condenas es un espejo incómodo de ciertas realidades en nuestro sistema. La historia de Mario Conde y el desfalco de Banesto es mucho más que un caso de fraude financiero. Es un relato sobre la ambición desmedida, la sofisticación del crimen de cuello blanco y la persistente sensación de impunidad. Los 8.000 millones de pesetas desviados por Conde representaron un golpe brutal a la confianza en el sistema bancario español, dejando un rastro de víctimas y una factura económica que pagamos todos. A pesar de las sentencias y los años en prisión, la figura de Mario Conde sigue generando controversia, especialmente por su capacidad para resurgir y mantener una presencia pública. Su caso nos obliga a reflexionar. ¿Hay una justicia para los poderosos y otra para el resto? ¿Realmente se ha pagado el precio por uno de los mayores robos legales de nuestra historia? La verdad es incómoda. ¿Crees que la justicia española fue demasiado laxa con Mario Conde? ¿Qué otro caso español que la justicia enterró conoces? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir destapando la cara oculta del dinero español, suscríbete. Cada semana un caso real que la justicia enterró y nadie te contó.